Ya se lo comentaba, esto que acaba de ver fue el portazo que dieron los trabajadores del Poder Judicial que se han manifestado contra la reforma. Alrededor de las 3 de la tarde comenzó la discusión de la reforma en el Pleno y durante poco más de una hora, los legisladores de todas las bancadas tomaron tribuna para fijar postura sobre la iniciativa presidencial. Sin embargo, a eso de las 4:30 de la tarde, los trabajadores del Poder Judicial rompieron cristales, forzaron entradas y agredieron al personal de resguardo del Senado para acceder al recinto. Ante esto, el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, decretó un receso indefinido. Los manifestantes continuaron su protesta y tras media hora de empujones y presiones contra la seguridad de la Cámara Alta, lograron llegar hasta la tribuna en su intento de impedir que la reforma avance. Frente a ello, el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, convocó a reanudar la sesión a las 7 de la noche en la antigua sede del Senado, conocida como la Casona de Xicoténcatl. Y justo en el Senado de la República estuvo mi compañero Jesús Arias, quien nos tiene una crónica de la situación que se dio en este portazo. Adelante. Braulio, muy buenas noches. Así es, esta tarde en el Senado de la República, en la sede de Paseo de la Reforma, un grupo de trabajadores del Poder Judicial que se mantenían realizando protestas en contra a la reforma judicial ingresó de manera intempestiva mientras se llevaba la sesión ordinaria dentro de este edificio legislativo. Ellos entraron alrededor de las 4:30 de la tarde, ingresaron por uno de los accesos que se encuentra justamente sobre Paseo de la Reforma, llegando literalmente hasta la puerta donde se llevaba a cabo la sesión. Con un tubo que encontraron dentro del edificio, comenzaron a golpear esta puerta hasta conseguir ingresar. Antes de lograrlo, intentaron por parte de la seguridad del Senado, intentó a base de algunos extintores, pues separar a estos trabajadores que pues ya eran cientos los que se encontraban dentro del recinto legislativo a punto de ingresar para literalmente romper la sesión. Después de unos minutos de lanzar consignas, golpear la puerta del recinto, lograron ingresar y cuando ingresaron se encontraron sin senadores que ya habían salido previamente por la puerta de atrás del edificio para trasladarse a la antigua casona de Xicoténcatl. Ellos se mantuvieron dentro de este recinto de donde se llevaba a cabo la sesión de los senadores, la discusión de la reforma al Poder Judicial. Durante unos minutos tomaron la tribuna, lanzaron algunas consignas y minutos después, cuando se enteraron que la sesión se iba a llevar a cabo en la antigua casona de Xicoténcatl, decidieron salir y comenzaron a marchar para llegar justamente a las calles del centro de la Ciudad de México. Lo que ellos en estos momentos pues es que permanecen justamente sobre la avenida de Eje Central y en su cruce con la calle Tacuba y otras calles aledañas, lanzando consignas en contra de la reforma al Poder Judicial e incluso por algunos momentos amenazando con ingresar de nueva cuenta donde se está llevando a cabo esta sesión. Braulio, es el reporte que tenemos de lo que sucedió esta tarde en el Senado de la República. Muy buena noche. Gracias a mi compañero Jesús Arias por este reporte. Y mire, previo al arranque de la discusión de la reforma judicial, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, informó al Pleno que el senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez solicitó licencia al cargo argumentando problemas de salud, por lo que le pedía la incorporación de su suplente, su padre, Miguel Ángel Yunes Linares. La solicitud fue aprobada con 83 votos a favor del Pleno y 36 en contra. Ante esto, el senador y presidente nacional del PAN, Marco Cortés, tomó la tribuna y sin conocer cuál sería el sentido del voto de Yunes, le reprochó haber traicionado al Partido Acción Nacional, no haberle tomado las llamadas e incluso lo amenazó con expulsarlo del PAN. Querido Miguel Yunes Márquez. Querido Miguel Yunes Márquez. Si concluye su estás intervención, a tiempo senador. todavía de pasar a ser héroe de la patria y no un traidor de la patria. No, Marco, no eres el dueño del Partido de Acción Nacional. No puedes expulsar absolutamente a nadie. Si acaso, serás expulsado tú por lo que le fallaste al PAN. Y no, Marco, ni cobarde ni traidor. Cobarde y traidor eres tú, no Miguel Ángel Yunes Márquez. Y mire, durante la sesión del Senado, el coordinador del partido Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, denunció que el integrante de su bancada, Daniel Barreda, y su padre habían sido detenidos por el gobierno de Campeche, de manera que les faltaría ese voto en oposición.
Frente a ello, el coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, desmintió el hecho y refirió que la propia gobernadora de Campeche, Laida Sansores, había señalado a Jorge Álvarez Maínez de haber iniciado ese rumor. Además, señaló que el propio senador Barreda le había comentado por teléfono que estaba en la Ciudad de México y no en Campeche. Desde la mesa directiva del Senado, el presidente Fernández Noroña reafirmó estos hechos. Veamos. Esta presidencia sostiene que no hay ninguna crisis política. Se ha aclarado, hablé con el senador y me dijo que ni él ni su padre están detenidos. Miren más información, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE rechazó por mayoría de votos los más recientes cambios a los estatutos del PRI que permitieron la reelección de Alejandro Alito Moreno como dirigente nacional de esta fuerza política, luego de que el órgano electoral consideró que son inconstitucionales al haber violado el artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos, el cual prohíbe cualquier cambio a sus documentos básicos cuando un proceso electoral está en curso. Ahora, esta resolución deberá discutirse en el Pleno del Consejo General del INE para su eventual ratificación. En tanto, Alito Moreno acusó que la decisión del INE es una forma de presionar desde el gobierno para obligarlo a votar a favor de la reforma judicial. Me mandaron mensajes claros y precisos que si queremos que no presionen esos consejeros que están al servicio del gobierno, esos que votaron en esa situación, me dijeron a cambio de votar la reforma. Y yo les quiero decir a ustedes, primero muertos que votar esa reforma, que es una locura y que destruye el sistema judicial en el país. Nosotros ni nos doblamos ni nos echamos para atrás. Estamos firmes y vamos a votar las y los senadores del PRI en contra de la reforma al Poder Judicial. Sobre esta determinación del INE conversaré más adelante con el consejero Uquibe Espadas, integrante de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de la Autoridad Electoral. Y mire, esta mañana el presidente López Obrador celebró los nombramientos del general Ricardo Trevilla Trejo y del almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles como próximos titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México, respectivamente. Y es que en su opinión la presidenta electa Claudia Sheinbaum hizo una buena elección. Escuchemos. Decidió muy bien y son nombramientos claves. No se puede uno equivocar en eso. Yo no me equivoqué con el general Sandoval y con el almirante Ojeda. Y ella tampoco se va a equivocar porque los dos que se nombraron por el trabajo, pues uno es jefe del Estado Mayor, desde luego que lo conozco, estaba todas las mañanas en las reuniones de seguridad. Y después de la conferencia mañanera, el presidente López Obrador visitó a los integrantes de las Fuerzas Armadas para reconocer su labor y compromiso con el pueblo de México a lo largo de los 6 años de esta administración. El presidente aseguró que en su gobierno se respetaron los derechos humanos, que no hubo desaparecidos por parte del Estado, ni tampoco actos de tortura. Al acto asistió también la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien se comprometió a nunca emitir una orden a las Fuerzas Armadas que vulnere las garantías individuales de las y los mexicanos. En este gobierno no hubieron por parte del Estado mexicano desaparecidos, ni se torturó a nadie. No hubieron masacres, no se reprimió a nuestro pueblo. Y todo esto, como lo dijo nuestra presidenta, porque ustedes vienen del pueblo.